El profe Cristian Rion con nosotros. Profe, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Bien, bien. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, escuchando las noticias de Colón De Colón, y demás, ¿no es informándose. cierto? Sí, sí, sí. Lo que no entendí bien es por qué se está evaluando qué sector es seguro de la cancha, porque, Mm, digamos, después de 100 años de recibir visitantes, digo, Colón, Unión, quien sí, sí. sea, ¿no? Ahora tienen alguna duda de que dónde ponen los Claro, visitantes. bueno, Aparte, hace poco se jugó con Peñarol, se jugó Copa Libertadores con visitantes, ¿o no? interesante pregunta. Y además hay Yo realmente no diferentes lo... copas en la misma jurisdicción que se que se puede con juega con visitante, visitantes. cosa nunca vista. Pero Sí. porque están pidiendo la Sur Alta. La Sur Alta es justamente la que da Fonavi y tiene la entrada por la puerta 9. La puerta 9 convoca o converge también el ingreso de los locales. Los visitantes o iban todo a la Sur, baja y alta, o iban al codito ese que está al costado. Claro. Entonces lo que están pidiendo ahora solamente es la Sur Alta. Mm. Entonces, ¿cómo hacen para converger? Que primero ingresen los de Colón o primero ingresen los visitantes por la misma puerta, ingresan por la puerta 9 y se van arriba, se quedan ahí, y después ingresan los de Colón y se quedan abajo, o viceversa. Pero ese es el tema, cómo Vamos se a hace. ver. O sea, hay un solo ingreso para ese sector que no se lo dan por completo, no le dan el alto y el bajo, le dan solamente el alto. Y bueno, y el codito de al lado sería, no se usa, lo hacen como pulmón. Esa situación se vivió toda la vida en la cancha de Rosario Central, por ejemplo. Sí. La visitante se dividía la parte de abajo y la parte de arriba. La parte de abajo para los locales, la parte de arriba para los visitantes. No es, Bueno, no es una situación nueva. en Con River, gente Les civilizada cuento, se podría hacer, eso ¿no? en Central en River también. se hizo toda la Sí, vida. en River también, detrás del arco, si uno mira televisión. En Atlético de Rafaela, que lo tenemos muy cerca también. Así que no, Bueno, no es una novedad. sí, Digamos. sí. Bueno, profe, quiero... Pasamos a otros temas. Sí, alterando, por ahí a lo mejor no tiene pensado hablar de El Salvador, después de lo que se conoció. Usted, la semana pasada, profe, trajiste el tema, yo quedé impactado, porque la verdad que es increíble, después se conoció otro video, impresionante las imágenes. Nos preguntábamos si eso podría replicarse aquí en Argentina, teniendo en cuenta la democracia, la forma de pensar de nuestro país, no solamente de nuestro país, sino de América Latina también, que por allí comparte esta cosa de hilar fino y de buscar ciertos equilibrios. Y en esta búsqueda de los equilibrios, profe, me preguntaba si lo que pasa en El Salvador no tiene que ver con una dictadura en nombre de la seguridad. Esa es mi percepción por lo que vi, porque pareciera ser que en esas imágenes yo las hubiese encontrado en un documental, en una serie de Netflix. No me parecen propias de un movimiento, incluso por la calidad de las imágenes, por cómo estaban distribuidos, la forma que ingresaban en los reos, o las maras, o los pandilleros, y cómo estaban ubicados, la forma que los sentaron. Era todo muy Netflix, ¿no? ¿Qué quiso mostrar Bukele? ¿Qué quiere mostrar? Quiere mostrar mano dura, quiere mostrar que se puede. Y entonces me empezaron a surgir muchas preguntas como periodista. Uno siempre tiene que, ¿no? Apelar a eso, a preguntarse, porque si nos dejamos llevar por la espectacularidad de las imágenes, claramente sentenciamos algo y decimos, bueno, queremos que nos gobierne Bukele, ¿no? Y un poco es la sensación que hay en Argentina y en muchos países de América Latina donde dice, che, quiero que me gobierne Bukele, porque si Bukele va a hacer eso, los colombianos deben pensar lo mismo, los peruanos, los argentinos, los chilenos, etcétera. Tengo algunos datos, profe, a ver si podemos aportar a todo esto, y quiero su opinión. Bukele multa con 15 años de cárcel a aquellos periodistas que publiquen fotos o artículos relacionados con terroristas. En mis valores, si hay una democracia, esto no pasa, porque el hecho de trabajar que tiene un periodista a través de las imágenes, a través de las publicaciones, si vos le obturás esa posibilidad, no es democracia. Bueno, Bukele, si publicás algo, una foto, si sos periodista en El Salvador, te multa con 15 años de cárcel. Venga para acá, 15 años de cárcel. Bukele, que hizo una purga en la justicia y armó una a la medida de él. Me pregunto el tema de los contrapesos, ¿qué pasa? Bukele, que dice que hay más de 300 días sin homicidios. Entonces yo me pregunto, ¿son datos fidedignos? ¿No? ¿De dónde salieron esos datos? ¿Cómo se pueden contrastar? Los pandilleros encarcelados son los perejiles tatuados o los
verdaderos, ¿no? Cabecillas, porque hay dos allí que no los quiere extraditar, que les da asilo político, Bukele, y llama la atención. Entonces, combate real hacia los pandilleros, hacia las maras, hacia el narcotráfico, o circo, pantomima. ¿Qué sensación tenés de todo esto, profe? ¿Qué te pasa con todo esto? En un principio, cuando asume Bukele, hubo una reducción de los crímenes y se lo acusaba a él de tener un pacto con los grupos delictivos. De haber hecho un pacto de dejarles de delinquir, pero con una condición de bajar la cantidad de homicidios fundamentalmente que había en El Salvador. Esto se logró parcialmente, hubo un descenso y después hubo un cambio en la relación entre el gobierno de El Salvador y los pandilleros, como le llaman ellos, ¿no? Los maras, los pandilleros, grupo que comenzó en Estados Unidos, los maras. En Los Ángeles comenzó, después volvieron a El Salvador y a Centroamérica y reproducieron aquello que habían hecho en California. Entonces cambió la estrategia, decía, del gobierno de El Salvador con los grupos pandilleros y hubo una política diferente que tiene que ver con lo que decías, ¿no? A través del éxito electoral que tuvo Bukele y el apoyo que sintió, hoy en El Salvador prácticamente no hay división de poderes. Es decir, él tiene una asamblea, el poder legislativo en El Salvador es completamente controlado por Bukele. Eso le permitió también hacer cambios en la justicia, porque es la asamblea quien puede hacer cambios en la justicia. Hizo cambios en la justicia y pusieron jueces y fiscales a la medida de Bukele. Entonces eso le permitió, a esa situación política y esa situación en el Estado salvadoreño, le permitió realizar acciones que vulneran muchos derechos. Entonces vamos a tratar de analizar cuestiones positivas y cuestiones negativas de esta situación de Bukele, que muchos están obnubilados, ¿no? Obnubilados con esta situación. Sí. Le permitió este control absoluto del Estado salvadoreño encarcelar a más de 60.000 personas, de los cuales muchos dicen que realmente son pandilleros, los han sacado de la calle, los han descabezado. Es cierto que hay un par que tienen una situación de privilegio, el resto lo han descabezado, es decir, los líderes están en cárcel, están encarcelados, pero que miles de esos no tienen absolutamente nada que ver. O sea que se los encarceló un tatuaje, por las dudas, digamos, porque se hizo por la cara, por lo que sea, por la condición que sea, digamos, vulnerándose así los derechos humanos y los derechos civiles de las personas en El Salvador. Entonces, cuando vamos a hacer una comparación a esto, tal es así la cantidad de detenidos que hubo en El Salvador que hubo que construir una cárcel nueva, que es esa imagen que vos viste. Es tremenda. Y que muchos vieron, esa imagen de la cárcel nueva, hecho a cero en poco tiempo. En 7 meses terminaron una ciudad prácticamente, porque para albergar tremenda cantidad de miles y miles de pandilleros, tuvieron que construir una cárcel enorme. De hecho, es la cárcel más grande de América Latina. Es mucho más grande que cualquiera que tenga Brasil o que tenga Argentina, es decir, de los países más importantes, o México mismo, ¿no? En un país que es un país, digamos, relativamente pequeño. Entonces, esta situación es la que nosotros estamos viendo en las imágenes de esta cárcel nueva con la llegada de estos pandilleros. Y deberíamos contrastarlo con lo que tenemos en la Argentina, por ejemplo. Si vamos a la estadística, o sea, la Argentina, la cuestión de la seguridad en Argentina no está bien, digamos. En la provincia de Santa Fe es un tema, la seguridad. Sí, de hecho, ha cambiado gobiernos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ¿no? De hecho, el Frente Progresista, su talón de Aquiles, pasó por ahí y por eso un poco ganó también Perotti, con esta bandera de la paz, ahora la paz y el orden, ¿no? Paz y orden que no pudo haber en la provincia de Santa Fe en los últimos años. Es una promesa de campaña incumplida. De hecho, tuvo que cambiar varios ministros de seguridad. Entonces, ¿qué comparación podemos hacer nosotros entre nuestra realidad y la de ellos? Y yo diría que no está bien apartarnos de la Constitución Nacional, no está bien que un sector político domine los 3 poderes. Por algo se pergeñó, digamos, esto de la división de poderes en las repúblicas modernas.
es importante el alguien tiene que contrapeso. controlar, alguien tiene que hacerlo. Por ese lado yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, qué es lo que se pide, ¿no? Y respecto de esta palabra de el orden, ¿no? Que es lo que se busca, muchas personas buscan el orden, y estaba leyendo en mis días de vacaciones, Sí. que me fui poquitos días, y estaba leyendo un libro en realidad es una compilación de editoriales de Albert Camus, o Camus, como quiera decirle, este gran literato francés, que a fines de la Segunda Guerra Mundial escribe para una revista, un diario, revista, escribe una editorial, y una de esas editoriales habla del orden, y dice, el orden es deseable, pero no puede estar el orden sin justicia. Claro. El orden sí, pero siempre atado a la justicia. Sí, siempre con un equilibrio, sí, claro. Exactamente. Entonces, yo creo que tenemos que buscar un poco eso. La decisión política que tuvo Bukele está bien y es una decisión política que tiene que existir en la Argentina. Pero el entramado del delito es muy complejo y llega a ribetes que realmente nos sorprendería, digamos, en cuanto a vinculaciones que tiene el delito. El dinero. ¿Vieron cuando se habla del dinero? La ruta del dinero acá en su momento y demás, ¿no? Que se habla esa de la ruta del dinero. Y ahí vamos a encontrar el entramado delictivo. En esa ruta del dinero. Entonces tiene que haber una decisión política y en ese punto yo creo que Bukele lo tuvo y en ese sentido yo lo aplaudo. Y si hay que construir una mega cárcel, se tendrá que construir. Y si que hay que ir a buscarlo uno por uno a las casas, a los delincuentes, hay que ir a buscarlos. Pero que este árbol no nos tape el bosque. Porque en realidad, y lo que va a pasar en El Salvador es que si no se soluciona el problema económico y social del país, va a seguir siendo una fábrica de delincuentes. Porque donde hay necesidades, hay también grupos delictivos que se aprovechan de esas necesidades y de ahí sacan la mano de obra delictiva. Entonces, si no solucionás el entramado social, el entramado cultural, el entramado económico, no puede haber una solución a largo plazo en la cuestión de la seguridad. Esto es efectista, es decir, ¿está mal? No está mal. Ir a buscar al delincuente, con su debido proceso, obviamente. Pero yo creo que cuando yo traje acá el tema de El Salvador, que traje el audio de Bukele cuando le preguntan sobre los derechos humanos, y él dice, los derechos humanos están bien, pero él hace a pesar de esa frase, y que es para todos, pero a pesar de esa frase él dice, hay derechos humanos de los delincuentes y derechos humanos de la gente honrada, y lo contrapone, con una falsa dicotomía. Entonces dice, yo prefiero el derecho humano de las personas honradas, antes que los delincuentes. Bueno, en todo caso, será una discusión más profunda que tiene que ver con los daños colaterales que genera la propia justicia en esto de la puerta giratoria, en esto de liberar a presos, que en definitiva lo paga la población después. Ahí es un entramado muy grande, porque en realidad, Pipa, primero tienen las leyes. El juez no puede hacer otra cosa que lo que le dicta la ley. Sí, hacerlas cumplir, sí. Entonces, si alguien roba sin un arma, vamos a decir, te arrebata el celular y sale corriendo, entonces, bueno, la ley dice que en ese caso es la pena que se le tiene que aplicar. No podemos cadena perpetua una persona que sin ningún tipo de arma, ni blanca, ni de fuego, ni nada, saca un celular y sale corriendo. ¿Es un delito? Sí, es un delito, es un robo. Pero a ver, ahí para eso estamos en un Estado de Derecho. Ahora, ¿queremos corregir eso? Bueno, está el Poder Legislativo, donde tendría que corregir las penas para los distintos delitos, ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones que hay que corregir en esta situación. Para eso está el Estado de Derecho. A ver, ¿qué pasó cuando en Argentina tuvimos una situación muy delicada a principios de los 70, a mediados de los 70? ¿Cuál fue la solución que se aplicó? La eliminación del Estado de Derecho. Hubo un golpe de Estado. Entonces el problema fue, entre comillas, solucionado de una manera arbitraria, a su manera, violenta y genocida. Entonces terminó convirtiéndose en un genocidio la solución, entre comillas, que quisieron aplicar. Entonces, por eso es muy difícil alejarse del Estado de Derecho. Entonces, ahora, de esto hemos aprendido, ¿no? De esto hemos aprendido en la Argentina. No nos salgamos del Estado de Derecho, lo cual no quiere decir que la ley esté bien, que la justicia esté bien, que la policía esté bien. No, evidentemente, si estamos viviendo en la sociedad que estamos viviendo, violenta, en donde hay pocos que pagan las penas, generalmente son los más pobres,
los que terminan pagando los Sí. platos rotos. Ahí la Entonces, justicia está evidentemente, lo que está fallando es la justicia, la ley, etcétera. Ujú. Entonces, corrijamos eso, pero no nos apartemos del Estado de Derecho. Pidamos justicia, pidamos orden, pero orden con justicia. Qué interesante. Claro, la gente cansada de todo esto, de que siempre lo pague el pueblo, ¿no? Ese daño colateral, ve esa espectacularidad y dice, yo quiero eso, yo quiero que eso se replique acá. En realidad lo que quiere la gente es que el que comete un delito esté preso, Claro. punto. No es tan complicado. Sí, sí, sí. Y creo que el Estado es el gran ausente. Sí, sí. Y además es que es el responsable, como yo siempre digo, que a veces cuando uno lee y cuando uno estudia cuestiones que tienen que ver con la filosofía, la filosofía política fundamentalmente y demás, y que los grandes escritores de hace tantos siglos a esta parte, siempre tienen que llevarlo a la realidad, siempre tienen que llevarlo a lo que pasa al día a día, aplicarlo. Porque evidentemente por algo estos escritores estuvieron pensando tanto y Sí. escribiendo tanto. Bueno, es Entonces, un tema apasionante. no es una cuestión, digamos, del aula solamente. Es una cuestión que tenemos que saber por qué se escribieron estas cosas. ¿Por qué existe la República, la división de poderes? Por algo existe. Ujú. ¿Por qué escribieron, por qué Hobbes escribe el Leviatán hace tantos años? Porque vivió una situación de guerra interna que lo marcó tanto en su niñez y juventud que termina teniéndole miedo a la anarquía y él propone prácticamente este Leviatán, que es aquel que va a garantizar, entre comillas, la seguridad. A ver, si desde la intelectualidad nos alejamos tanto de lo que pasa y de lo que pasó, estamos cometiendo un error. Ujú. Y si pensamos de que de estas personas han escrito innecesariamente también. Entonces tenemos que evaluar todo este tipo de cuestiones y plantear soluciones, siempre dentro del Estado de Derecho. Pero no quiere decir que el Estado de Derecho que tengamos sea el mejor. Ujú. Eso hay que mirar. Exactamente. Entonces modifiquemos lo que tengamos que Obviamente, modificar. las personas que hacen daño a la sociedad tienen que estar presas y tienen que pagar por ello. Que una cosa, la gente por ahí confunde la venganza con una cuestión más reparadora. Para eso ¿no? está el Estado. Claro, para eso está el Estado. La sensación de venganza que existe, y esto a nivel psicológico y demás, Ujú. tiene que ser atravesada por el Estado. O sea, es el Estado quien tiene que cumplir esa situación, no la persona particular. Entonces, eso en un Estado de Derecho eso está prohibido. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que cumplir esa función de ir a apresar, de ir a impartir justicia, de que aquel que tenga que estar encarcelado lo esté. Entonces, pero si el Estado no cumple esa función, el particular empieza a pensar esta situación. Ese pacto, y volvemos a los grandes intelectuales, a los contractualistas, que es contractualista aquel escritor que pensó, aquel intelectual que pensó en el contrato social. Es decir, ese contrato que yo firmé con el Estado, o que firmé con vos, Pipa, para poner un tercero que nos gobierne, cayó. Ujú. ¿Por qué cayó? Porque no cumple con lo que tiene que cumplir. Entonces, si tenemos un contrato y vos lo incumplís, ¿qué pasa? Se te ejecuta. Ujú. ¿Entendés? El contrato cae si no cumplís con una parte del contrato. Entonces, si el Estado no cumple su función principal, la persona también dice, yo estoy en mi derecho, de claro. tener Si a mí me lo una sacaron, escopeta claro. y entonces defenderme como pueda. ¿Por qué? Porque hay una parte del contrato que no funciona. Ujú. Entonces, es natural que pase esto. Ujú. Pero esto ya se vio hace 500 años Sí, sí, sí. y nos estamos dando cuenta de ahora. ¿De qué nos estamos dando cuenta? O no se quieren dar cuenta. Bueno, está buenísimo que miremos, por eso siempre digo en esta columna de Relaciones Internacionales, miremos qué pasa en otra parte del mundo y también cuestionémonos. Saquemos No cosas compremos buenas. modelos tal cual, ni compremos lo que la prensa nos quiere vender. Entonces, lo de Bukele, bueno, hagamos un análisis. ¿Está todo mal? No, no está todo mal lo que hizo Bukele. ¿Está todo bien? No, no está todo bien lo que hizo Bukele. Fijémonos, hay cosas que son lamentables y cosas que son buenas. Entonces tratemos de replicar las buenas y dejar al lado las lamentables. Qué interesante, profe, este tema. Es muy interesante. Porque, claro, aparece esa pulsión de la gente que dice, che, basta para el pueblo y que paguen los que tengan que pagar. El tema es que tiene que haber un Estado cuyo contrato rompió hace mucho tiempo con la sociedad. Es muy interesante esto. Uno de los debates de las ciencias jurídicas, gobierno de los hombres, gobierno de las leyes. Bueno, durante tantos años de desarrollo se llegó a la conclusión de lo que mejor era el Estado de Derecho, el gobierno de las leyes, no del hombre. Porque el hombre hoy te favorece y mañana no. Claro, claro. Ese es el problema, darle todo el poder a una sola persona, Sí, sí, que se sí. convierte en una dictadura. Sí, sí. Y la dictadura, pero va a hacer lo que... No sé si va a hacer lo que tiene que hacer. Cuando le das todo el poder a una sola persona, va a hacer lo que esa persona quiera. Esto que me da la sensación, profe, que está pasando en El Salvador,
este comportamiento de Bukele favorece el autoritarismo. También hay que decir que favorece esta idea de sacar a los malos, pero llega a un punto donde el equilibrio se rompe allí. Bueno, pero tenemos que buscar un Sí, equilibrio, sí. digamos. Ni la anarquía, Ujú. donde cualquiera hace lo que quiere, ni tampoco una dictadura donde se hace solamente lo que una sola persona quiere. Entonces, bueno, los medios de comunicación son responsables de debatir estas ideas lo más seriamente posible, Sí, consultar con especialistas, charlarlo, darle espacio a la gente también, a ver qué dice la gente y demás cuestiones, pero se tiene que debatir. Y también tenemos que decir ¿Qué las es más cosas como son. importante, profe? Pregunta por acá el 822. ¿Tener más cárceles o formar mejor a la policía? Bueno, es un tema más estructural, ¿no? Yo Hay, preferiría más escuela, no, no cabe duda, en pero realidad, digamos, la trampa que tenemos es pensar en esta dicotomía, ¿no? ¿Qué es mejor, esto o esto? En realidad, hay que avanzar eh, positivamente en todos los aspectos. Lo que vos decías, la situación económica es fundamental. Que un pibe que tiene 18, 19, 20 años tenga laburo, tenga trabajo, es fundamental. O que pueda estudiar, o que tenga la posibilidad de poder educarse y estudiar. Esta famosa de generaciones y generaciones de los nini que ni trabajan ni estudian. Entonces, es carne fresca para la delincuencia. Entonces, la educación es fundamental. El laburo, el trabajo es fundamental para esto, para terminar con la delincuencia, para terminar con el delito. Tener policías formados también, tener policía honesta también, tener jueces honestos también, abogados honestos también, la justicia, las leyes. Es decir, no podemos elegir una cosa o la otra. Que tenemos que tener cárceles más grandes, mejores, más seguras, y también humanamente para esta gente que está ahí, porque son seres humanos, más allá que hayan cometido un error, que hayan delinquido, hay que sacar los mejores, no también, por peores. supuesto, Sí. tienen que pasar su vida ahí. Y si la condición de vida en las cárceles es espantosa, no te quepa dudas que ese ser humano va a estar día a día peor también como ser humano. Y en algún momento va a salir. ¿Y qué va a salir de eso? Entonces, todas estas cuestiones tenemos que preguntarlas y tenemos que avanzar en todo. No es la solución, la solución es más policía. No, quizás hay que ver, en algunos lugares necesitamos más policía, sí, no digo que no, pero en realidad no es monocausal. A ver, hay un montón de cuestiones que tenemos que avanzar como sociedad para este tipo de cosas. Hay cosas que tenemos que ser muy tolerantes y en otras no tenemos que tolerarlas más. Y quería pequeño Sí. párrafo respecto a lo que hablabas vos del periodismo en El Salvador. Y esto tiene que ver con lo que yo explicaba de la batalla cultural en contra de la delincuencia. Y él, Bukele, hace una comparación con Alemania. Y dice, en Alemania está prohibido los símbolos del nazismo. Nadie puede poner una esvástica en Alemania, ni en una pared pintarla, ni en una, no sé, ni en el Facebook, ni en ningún lado. Nadie en Alemania puede usar una esvástica. Está prohibido. Y vas preso. Entonces, ¿eso es coartar la libertad de expresión o no? Es un debate, ¿no? Dice, acá en El Salvador está prohibido toda aquella expresión cultural vinculada a las pandillas. Yo hago lo mismo que hace Alemania con el nazismo. Alemania tuvo el nazismo, El Salvador tenía las pandillas. Es interesante de pensarlo. Y creo que en eso se basa para reprimir a algunos periodistas que lo que creo que quieren, pensando bien, digamos, es estos periodistas que ensalzan, digamos, la delincuencia. Entonces, bueno, vos vas preso, si vos estás haciendo una locución, bueno, Con esa aplaudiendo temática, esta temática, aplaudiendo a determinados personajes que son unos delincuentes, vas preso. Si es así o no es así, yo lo desconozco y es un hilo muy delgado donde también se mete la cuestión de la represión a la libertad de expresión, ¿no? Y la libertad de sí, prensa, hay un hilo que hay un ahí. hilo muy delgado, ¿no? Sí. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy puede estar justificado y mañana te puedo sacar al aire a vos, Pipa, porque criticaste a Bukele o porque criticaste al gobierno. Entonces ya estamos entrando en otras cuestiones. Qué interesante, profe. Dice, queriendo Pipo, dice por acá, viste que la gente Pipo, espero que le vaya Pipo, bien este Pipa, fin de semana, papi. Pipo. Escuchar al profe que conoce sabe un montón, muchos aplausos por acá. Un programa tranquilo, sin interrupciones, gritos, conflictos. Dice, gracias, saludos, Pau. Así que le Bueno, mando saludos a Pau. allí. Para Dentro Pau, de como una tantos canción de mensajes, tantos mensajes que van llegando 0342 156 1044 62, que eran del profe, dice 973, Debo también, y muchos otros tantos. Sí, pero me parece que el 806 está confundiendo las cosas.
porque dice que se lo vaya a explicar a la madre de Julio que se lo mataron de un balazo. La madre está en medio de un proceso, el proceso se llevó adelante, fue condenado a perpetua y se respetaron las garantías de este caso de la persona y deberá cumplir la condena como corresponde. Acá no cabe duda de eso, el proceso se hizo correcto. Toda aquella cuestión que pensemos que no está bien en nuestra sociedad hay que corregirla. Repito, ya lo he dicho, si hay leyes que pensamos que hay que modificar y que pueden servir de otra forma, hay que acercarse a los legisladores y proponerles. Algunas cuestiones son locales de la provincia de Santa Fe, podemos acercarnos a la legislatura provincial, por ejemplo, para corregir alguna ley o para modificarla o para crear una ley que no hay. Y algunas son a niveles nacionales, pero digo, se puede hacerlo, se puede modificar. Entonces, lo que no esté bien, podemos proponerlo para modificarlo. Y después hay cuestiones inherentes al gobierno ejecutivo, ¿no? al poder ejecutivo. Bueno, hace mucho no voy a escuchar, me encanta volver a escucharlo, dice por acá, la gente muy muy generosa, con muchas preguntas, comisarías están desbordadas, ¿no será que nos falta lugar en las cárceles? Claro. Bueno, hay que hacer un laburo muy fuerte. Y sí, no puede haber delincuentes No, en las las comisarías. comisarías. Sí. Solamente la policía detiene, lleva temporariamente a un delincuente o un presunto delincuente. Sí. Muchas veces no lo son. Son aprehendidas en una situación sospechosa. Después se verá si cometió el delito o no, ¿no? En Argentina todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Así es el procedimiento, no al revés. Sí, Entonces no pueden estar mucho tiempo. Ahí tiene que estar también la justicia y el Poder Ejecutivo trabajando para que no haya tanto, porque también le sobrecargamos el trabajo a la policía, que no son carceleros, digamos, no tienen por qué serlo. Último, y ya nos vamos a las noticias, profe. La batalla es cultural y moral, dice por acá, léeselo al profe. La batalla es cultural. Lo de la moral, coincido, pero es para debatir qué es la moral y demás. Pero sí es una batalla cultural fundamental. Y hay que librarla en todos lados. Te puedo dar un montón de casos que pasan por lo cultural, ¿no? Gracias, profe. ¿No?